Tu Padre Santo, Señor, en esta mañana para que traiga esta poderosa palabra, porque sé que va a ser poderosa, Señor Jesús, porque sé que vas a hacer cosas grandes, Señor Jesucristo. Vas a hablar, Señor, a nuestras vidas, vas a hablar a corazones, Señor, y sé que tú, oh Dios mío, tú harás algo especial, Señor, y tu presencia, Señor, que está en este lugar, va a tomar el control de, Señor, de mi hermano, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, por boca de él, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Se me están escuchando? Dios les bendiga, hermanos. Ya le han dado la bienvenida a nuestros amigos y de mi parte también sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar aquí, por ver este cielo de pronto gris en esta mañana, desafiar el clima, desafiar algunas cosas, pero está aquí. Amén. Yo creo que Dios tiene algo especial. Usted ya se ha gozado en las alabanzas, usted ya se ha gozado. Amén. Le decía o dice mi esposa que para dar la palabra toca con temor y temblor. Y creo que tengo más la segunda que la primera. Amén. Entonces, yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros. Ya hemos orado. Y yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Y yo agradezco al ministerio de Soy Su Voz por confiar en mí esta palabra en esta mañana, para dar la palabra en esta mañana. Yo quiero ser de bendición y yo quiero que usted sea de bendición dando un amén. Ayer la persona que me dijo que me iba a dar el amén, no lo veo, pero y mi esposa también, tampoco la veo. Amén. Ah, sí, ya la vi. Invité a mi mamá y no vino. Entonces, para tener 3 amén seguro. Pero no, yo sé que ustedes me va a ayudar con su amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capítulo 21 del libro del Evangelio según San Juan. Usted ha leído muchas veces, yo creo, este pasaje. Y en la versión internacional tiene un título que dice: Jesús restituye a Pedro. En la Reina Valera dice: apacienta mis ovejas. Amén. Y vamos a leerlo todos pausadamente desde el verso 15 y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, el versículo 15, todos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El 17, le dijo que la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Pueden estar como su momento. Y el título de esta enseñanza en esta mañana es: el veredicto culpable. ¿Me van a seguir? Amén. El veredicto es una decisión final o un pronunciamiento por un juez sobre una inocencia o una culpabilidad de un acusado sobre un hecho o un acto en litigio. ¿Cuántos abogados hay acá? Yo creo que de pronto hay algún abogado acá. El hermano eres abogado y todos saben que hay una condena o hay un veredicto al final de cualquier hecho que llega hacia un tribunal. Y siempre va a haber algún hecho o alguna persona que puede ser declarado o inocente o puede ser declarado culpable.
Amén. Hace unos años atrás vi un programa de televisión, o más bien una noticia. La noticia se basaba en que un hombre asesinó a otro por robarle el celular. Eso fue unos años atrás y conmocionó a todo Colombia. Hoy no tanto, lastimosamente, creo que pasa más seguido que lo que debería pasar. Pero hubo algo especial en esa noticia, y es que el camarógrafo iba siguiendo a la persona, al acusado, y el acusado duró una fracción de segundos frente a la cámara y con sus ojos llorosos dijo: lo siento, perdónenme, yo no soy un asesino, yo no quería hacerlo. Y lo entraron para darle la sentencia. Amén. Pero el programa se trataba de la mamá del joven asesinado. Se quería encontrar, de pronto ustedes lo recuerdan, quería encontrarse con este hombre que había asesinado a su hijo cara a cara y enfrentarlo, decirle algunas cosas. Resulta que ustedes saben que la televisión planean las cámaras y hacen todas esas cosas y no sé qué, y como lo especial de ese programa es que el acusado estaba ya como en un patio de la cárcel y llegaba la mujer y todo con su música de fondo y todas esas cosas, y lo hacían más especial. Pero la expectativa era: ¿qué le iba a decir el acusado a la mamá en el momento en que se vieran cara a cara? Y resulta que ese momento fue algo especial, yo lo recuerdo muy bien. Él le dijo algo, se enfrentaron y él le tomó las manos y le decía: yo con mi perdón no le voy a devolver a su hijo, pero quiero pedirle perdón. Quiero pedirle perdón. Solamente quiero eso, pedirle perdón. Las cosas se me salieron del control. Yo no quería hacer eso. Yo no soy un asesino, pero las cosas se me salieron de control. Ella le dijo algo así como: no, yo no vine a eso, yo no vine a juzgarlo. Mi perdón usted ya lo recibió hace mucho tiempo. Yo solo quiero decirle que yo creé una fundación, que quiero ayudar a otras personas a que no cometan el mismo error que usted. Simplemente usted se dejó llevar por el alcohol o por las drogas o por cualquier situación que se haya dejado llevar, pero sucedió y ya, yo ya lo perdoné. Amén. Hay otra historia también que ustedes recuerdan, el 9/11 de septiembre allá en Estados Unidos. Después de esos sucesos, salieron algunas personas llamándose como los supremos americanos o los que iban a defender la nación de Estados Unidos, y cada persona que era o con un rasgo árabe o musulmán o algo así parecido, ya era o lo veían como un enemigo. Una ocasión él llegó a una gasolinería y encontró a una persona de origen árabe musulmán y le dijo: ¿usted de dónde es? Él no esperó, cuenta él mismo, que él no esperó a que le contestara nada, sino simplemente sacó su escopeta y le disparó a quemarropa en la cara. A raíz de eso perdió su ojo, perdió parte de su dentadura, y esa persona siguió haciendo lo mismo. Asesinó a varias personas con los mismos rasgos, musulmanes o que adoraban o árabes, que no fueran como tal americanos, o él sentía rabia, bueno, qué sé yo, y asesinó a algunas personas. Luego fue capturado y meses después de ser capturado le dieron una condena a muerte, ¿cómo se dice? A pena de muerte. Amén. Y resulta que la persona a la cual había herido, que se llamaba Rey Buyan, si no estoy mal, se convirtió en el mayor defensor de esa persona por muchos años. Él decía siempre en sus entrevistas, o cada vez que le preguntaban: ¿usted por qué está defendiendo a esta persona si trató de matarlo? Es que si lo matan no va a solucionar el problema, solo va a acarrear que esa muerte vaya a traer más odio o más rencor. Amén. Es verdad, no iba a solucionar nada, es simplemente eso.
iba a ir a hacer una muerte más sin ningún tipo de reconocimiento o tal vez gracias, que tuviera algún tipo pues de enseñanza más profunda. ¿Cierto que sí? Pero las historias esos son algo parecidos y cuenta que podemos perdonar. ¿Cuántos aquí les gusta perdonar? ¿Cuántos han perdonado? ¿Cuántos se sienten perdonados? Amén. Yo le vengo a decir que nosotros, aunque nos sintamos perdonados, muchas veces nos sentimos o nosotros mismos nos acusamos como culpables. Este hombre al final le dijo algo así como: te amo, hermano. Mi ignorancia fue la que me llevó a hacer lo que hacía, pero ya no hay vuelta atrás. Una semana después lo mataron con una inyección letal y este fue su final. Saben, hermanos, que nosotros tenemos culpas que estamos llevando por muchos años, por mucho tiempo. Hay culpas que nosotros estamos acarreando, llevándolas a cuestas por X o Y razón. Y hay culpas que yo estaba estudiando y hay culpas imaginarias. Hay culpas que nosotros decimos: ay, pero si yo hubiera dicho esto. ¿Cuánto les ha pasado eso? O si yo hubiera estado allá, o si yo de pronto hubiera callado, o si yo hubiera de pronto, bueno, si yo hubiera. Y hace unos años atrás yo trabajaba con un amigo y resulta que él sufría de ataques epilépticos o algo así parecido, porque a la final no le descubrieron su enfermedad y él tenía a su esposa, su hija, y resulta que ese fin de semana o un fin de semana, ya hace como casi 6 años, salió a viajar su esposa y su hija y él quedó solo. Y resulta que preciso esa noche le dio ese ataque y él falleció. Hacía mucho tiempo no le daba a él ningún ataque, nada, estaba bien, estaba sano, pero preciso esa noche que estaba solo, le dio ese ataque y murió. Amén. Cuando ella llegó, nosotros estábamos allá en la casa y nosotros estuvimos haciendo algunas diligencias. Él era muy cercano, yo trabajaba con él y resulta que ella solamente decía: si yo hubiera estado ahí esa noche, no se hubiera muerto José Luis, no se hubiera muerto. Y ella decía y se condenó, no sé cuántas veces ni cuánto tiempo, se condenaba por eso. Y ella se sentía culpable realmente. Ella decía: es que yo sabía ya manejar la situación, yo ya sabía voltearlo, yo ya sabía colocarle la cabeza, yo ya sabía, pero preciso. Y esa culpa la llevaba, y a veces nosotros llevamos esas culpas. Generalmente son con situaciones infortunias de mucho tiempo. No las sabemos manejar, pero son cosas o son culpas imaginarias o cosas que nosotros podemos crear en nosotros mismos. Como también hay la culpa real, la que nosotros de verdad hacemos, la que nosotros cometemos, los errores que nosotros cometemos o a veces hasta los horrores que nosotros cometemos. Y yo no vengo a juzgar a nadie, porque el primer crítico soy yo. Nosotros somos culpables a veces de las cosas, o somos culpables de las cosas que hacemos más bien. Somos los directos responsables. Y sobre eso no hay otra cosa. Usted dice: ¿cuántas veces les ha pasado? Ay, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué no me quedé callado? Yo he escuchado muchas veces en las oraciones por la mañana que algunos hermanos dicen muy seguido: refrena mi lengua, o frena mi lengua más bien, porque es que esto a veces hace que nosotros cometamos cometamos muchos horrores y errores. ¿Por qué no me quedé callado? Y en los peores casos a veces hasta levantamos la mano, y eso sí que es más grave. Aquí no está mi papá, pero yo no crecí con él. Y yo creo que tampoco están grabando el culto de ahorita, entonces lo puedo decir. Entonces yo
en mi adolescencia crecí con una rabia hacia él, mucha rabia, porque yo veía a mi mamá siempre que trabajaba y trabajaba por nosotros y le tocaba tan duro y él como que tan relajado, él a veces aparecía, a veces no, y en una vez de esas apareció y como a colocar reglas, a colocar normas. Y usted sabe que una vez de adolescente es como ustedes me entienden, bueno, y yo le alcancé a levantar la mano, no le pegué, pero le alcancé a levantar la mano. Hasta el día de hoy me arrepiento de eso, hasta el día de hoy, porque siempre mi mamá me dijo, hay que honrar a los padres, hay que honrarlos sea como sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y quiero que ustedes me sigan porque creo que hoy hay algo especial para nosotros. Amén. Me dolió mucho y hasta el día de hoy me duele. Y tal vez usted ha cometido muchos errores como ese tipo y hasta el día de hoy lleva esas culpas. Eso es algo que nosotros no lo podemos evitar. Errores. Y estaba mirando y hay personas o bueno, hay como una lista como de cosas o de acciones que nosotros hayamos dejado de hacer o que hayamos hecho, de los cuales nos hemos arrepentido. Y entre ellas es que, por ejemplo, los jóvenes hoy en día o se arrepienten mucho de la carrera que estudiaron. ¿Cuántos dicen amén? Se arrepienten de la vida sexual que tuvieron antes. Se están culpando por no haber honrado verdaderamente a sus padres y sin número de cosas. La culpa la estamos llevando hace mucho tiempo, de muchas cosas. Pero también está lo contrario. Nosotros a veces adormecemos las culpas. ¿Y cómo las adormecemos? Vamos a abrir el segundo libro de Samuel y yo voy a leerlo aquí rápidamente. El versículo 1 del libro, perdón, el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, el versículo 1 dice: Jehová envió a Natán a David. Jehová envió a Natán a David. ¿Ya se acuerdan de esa historia? Amén. Para nuestros amigos y para todos vamos a desglosarlo un poquito y rápidamente. Dice: y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era ¿qué? Rico y el otro era pobre. El uno tenía muchas riquezas, tenía muchas vacas, muchos corderos, muchas ovejas. El otro solamente tenía una. Amén. Dice el versículo 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que la había comprado, que la había criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como ¿a qué? Como a una hija. O sea, era muy especial esa ovejita. La había cuidado desde chiquitica, dormía hasta con ellos, comía de lo mismo que ellos comían, ella comía. O sea, era muy especial esa corderita y era además la única. Amén. Era la única. Y dice la palabra de Dios, el versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que ¿qué? Que tomó la oveja de aquel hombre pobre. O sea, le quitó la única oveja que tenía y preparó para aquel que había venido a él. Amén. Yo leía esto y yo decía, tremendo, tremendo. Y dice el versículo 5, que es lo más impactante de esta historia. Dice, para mí, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo esto es digno de ¿qué? De muerte. Amén. Ustedes saben que David era un rey. Yo creo que David dijo no, llamó allá a su cuadrilla y le dijo: no, preparen hombres porque vamos a buscar eso. Yo creo que se le subió los colores
a su cara, a su rostro, cambió de aspecto de una vez. Se le dice que el furor se llenó de furor, se llenó de ira. ¿Cómo así? No, toca buscarlo, toca matarlo, toca hacerlo. O sea, en ese tiempo era otra dispensación, entonces se aguantaba hacer algunas cosas. Amén. Y hermanos, es duro. Es duro cuando le dicen a Natán, ¿sabe quién es ese hombre? Ese hombre es usted. O sea, ese hombre soy yo. Ese. Amén. O sea, tú eres el culpable. No busque culpables en otro lado. Volvió a llamar a su escuadrilla y le dice, no, ya no venga, la operación está cancelada. Y le preguntan por qué. No, ya encontraron el hombre. Sí, ¿quién es? Cuente quién es. No, después les cuento. Amén. Es duro. Yo me imaginaba esa escena y a veces queremos nosotros adormecer nuestras culpas en nuestra negación. Como nadie me ve, entonces yo no soy culpable. Ustedes no ven mi vida ni lo que yo estoy haciendo, entonces yo no soy culpable para ustedes. ¿Sí? Yo no soy un pecador para ustedes. Ustedes me están viendo, yo no soy un pecador. Pero yo no sé lo que usted está haciendo en la semana o lo que yo hice en mi semana o en mi transcurrir. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y ante Él es que nosotros estamos llevando nuestras culpas. Y Él es el que está mirando nuestros errores. Amén. Y si David pensaba que de pronto había podido pasar por alto eso, pues no era así. Ustedes saben el pecado que él cometió y no lo voy a traer hoy a la ocasión porque es otra enseñanza tal vez, pero usted lo puede estudiar. Amén. Saben, hermanos, nosotros también adormecemos nuestras culpas ocupando mucho el tiempo en muchas cosas. ¿Sabe que estuve mirando que a veces hay muchas personas que no les gusta estar en silencio o no nos gusta estar en silencio? Porque el silencio es el mayor acusador. El silencio es el mayor acusador. Nosotros a veces estamos a solas y el silencio es el que le dice, usted le falló a Dios, usted está fallando, usted está pecando. Y quiero abrirles por un momento en mi corazón. Y yo hace un tiempo atrás hice algo que no debía hacerlo. Y no me gustaba estar como, sí, en silencio, quieto. Yo trabajaba en construcción, de pronto alguno de acá trabaja en construcción, o la mal llamada o la llamada rusa, y me tocaba muy duro madrugar, y ustedes saben, ese trabajo es duro. Y yo salía cansado de allá. Y yo saliendo cansado de allá, yo me iba para un gimnasio. Porque yo sabía que allá salía yo creo que yo no necesitaba un gimnasio. De pronto sí, hermano Jair, pero en ese tiempo no lo hice con ese interés. Yo sabía que si yo iba para allá y yo me desgastaba en mi cuerpo y en mi mente, yo llegaba totalmente cansado. Es que yo a veces sentía que ni siquiera sabía cómo llegaba a mi casa de lo cansado que llegaba, adormeciendo mis culpas, adormeciendo lo que yo estaba haciendo o lo que yo había hecho. Pero pensando que eso tal vez iba haciendo esto, pensaba yo que estaba calmando. Y nosotros tenemos un dicho que el tiempo borra todo, pero pues a veces no es así. A veces no es así, ¿cierto que no? O a veces nosotros adormecemos las culpas con llegar ante los pies del Señor y decir, o sentirse uno como lo peor y decirle al Señor, no, es que yo te fallé, es que yo hice eso es lo peor y que yo no merezco nada y no sé. A veces creemos que con lástima delante de la presencia de Dios o del trono de Dios podemos llegar a tocar el corazón de Dios. Estamos cambiando el corazón contrito y humillado por la lástima y tal vez hacernos el mártir. Estamos cambiando ese versículo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos leales con Él.
que nosotros seamos unas cartas leídas. Que nosotros vayamos ante Él con todo nuestro corazón, con nuestro corazón abierto, y le digamos: Señor, mire, le fallé en esto, y le fallé en esto, y le fallé en esto, Señor, pero yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero que usted me perdone. Yo quiero que usted me perdone. Y el versículo, al principio leímos un pasaje bastante conocido, y es una conversación muy interesante que tiene Jesús después de haber resucitado con su discípulo Pedro. Y dice la palabra de Dios que Pedro estaba nuevamente pescando. ¿Cómo fue el llamamiento? ¿Quién se acuerda del llamamiento de Pedro? Estaba pescando también. Y resulta que dice la palabra de Dios que en las dos circunstancias era algo así parecido. Que en la primera circunstancia, cuando lo llamó, hizo el llamamiento a su discípulo, él estaba pescando, y que esa noche o que ese día no había pescado nada. Y resulta que la noche que hizo el que se apareció a ellos, tampoco habían pescado nada. Nosotros a veces volvemos atrás, queremos volver atrás, pero ya no es, esa no es la vida que Dios quiere para usted. Esa no es la vida. Si Dios te sacó de allá, Él le dijo: ya no vas a ser un pescador, vas a ser un pescador, pero ¿de qué? De hombres. O sea, ya voy a cambiar tu vida no va a ser la misma. Y se lo estaba recordando esa misma noche, ese mismo día. ¿Por qué? Porque le recordó de la misma manera. Yo creo que Pedro inmediatamente, cuando estaba escuchando, porque dijo que los discípulos no sabían que era Jesús, y había unos metros a la playa, y Jesús desde allá les decía: echen la red, pero al otro costado, al otro lado. Y resulta que cuando echaron la red, sacaron muchos peces, y que la red no se rompió. Claro, cuando Pedro estaba allá, pues se acordó cómo fue ese día. Y fue algo especial, fue algo maravilloso. Dice que él se ciñó porque estaba, al parecer estaba sin ropa, y se puso nuevamente las ropas y se tiró al mar y nadó, porque él quería ser el primero que se quería encontrar con Jesús. ¿A qué voy? Es que Dios hace un llamamiento, y usted lo tuvo hace mucho tiempo, y tal vez usted, amigo, lo está teniendo hoy, o lo ha estado teniendo hace poco. Pero así como hace un llamamiento contigo, hace también un proceso. Y nosotros como cristianos en este tiempo de proceso le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a Dios. Y traemos esas culpas todos los días, y estamos cargando porque nos sentimos indignos, porque sentimos que no somos capaces de resistir, que somos hijos de Dios, por lo que hemos cargado mucho tiempo atrás, y lo estamos llevando, lo estamos cargando, y nos cuesta, y ya no somos dignos porque le hemos fallado a Dios. Nosotros creemos que el día que fuimos bautizados, los que hemos sido bautizados, ese día corrió sangre de Dios y me limpió y me redimió, y hasta ahí no más. Pero yo no creo eso. Yo creo que la sangre de Cristo sigue corriendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la sangre de Cristo está limpiando nuestros pecados. Amén. Y cuando Él nos dice, hermanos, que somos imperfectos, es porque hasta el día en que Él venga lo vamos a hacer. Pero eso no nos da libertad para pecar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? O sea, hermanos, que Jesús le cambió el nombre era Simón, y luego se llamó Pedro. ¿Y en qué momento le cambió? Pedro era especial para Jesús. Pedro era muy especial para Jesús. Yo creo, y según lo que dice la Biblia, Pedro siempre estuvo ahí. Él siempre lo siguió. ¿Cuántos hemos seguido a Jesús hasta el día de hoy? ¿Y cuánto le hemos fallado a Jesús? Muchos, por no decir que todos, le hemos fallado a Jesús en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida. Pero una vez, ¿tú sabes quién es el Cristo? No, el Hijo de Dios. Por esto te llamaré
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y tal vez esta es otra prédica también, pero a lo que quiero llegar es que Pedro era especial y Pedro conocía a Jesús. Pedro sabía quién era Jesús. No era un extraño por allá, no. Pedro sabía quién era Jesús. El encuentro, hermanos, después de la resurrección, de eso sí es algo bien impactante, bien espiritual, si lo queremos llamar de esa manera. Usted y yo nos hemos encontrado muchas veces a Jesús. Usted no lo ha visto, pero muchas veces usted tal vez ha venido aquí al altar, usted ha llorado allá, usted ha levantado sus manos y ha adorado con todo el corazón a Dios. Usted ha sentido la presencia de Dios. Usted puede decir que conoce a Dios, que conoce a Jesús. Él le ha dado muchas veces ese abrazo cuando usted lo necesita, que usted ha venido aquí destruido, acabado, derrotado, destrozado en su corazón, en su alma, y usted ha sentido ese gozo, esa plenitud, ese abrazo que lo consuela a usted, que usted solamente sabe sino llorar y llorar. Amén. Ahí hemos conocido a Jesús, ahí hemos sentido su amor, pero hemos sentido también antes de llegar las culpas que estamos llevando. Pedro negó a Jesús y Jesús le había dicho la noche anterior o ese día anterior, el día anterior le había dicho: Pedro, usted me va a negar. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Sacó pecho: yo jamás lo voy a negar, prefiero morir antes de que, si me toca hacer lo que me toque hacer. Porque a veces sacamos arrogancia, ¿no? Sacamos a veces prepotencia, como si Dios no nos conociera. Pedro, no digas nada. Silencio es mejor. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Le estamos fallando a veces a Dios, o le hemos fallado a Dios. Y antes, a veces como que las ínfulas nos sacan a pecho. Pero tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Esa noche unos hombres le preguntaron: ¿usted es seguidor de Jesús? Yo lo vi con Jesús. Él dijo: no, yo no lo conozco. La segunda vez le preguntaron lo mismo: no, yo usted lo vi. Es que usted andaba con Jesús. Es que usted, yo sé, usted se me hace parecido. Usted se viste como ellos. No. Jamás, no, yo no lo conozco. La tercera vez fue peor. Dijo que maldijo. O sea, él se rebotó y él hizo hasta lo que, mejor dicho, no, yo no, o sea, ese hombre no lo conozco. ¿Quién es él? Yo me vestí hoy así, pero yo no soy así. Esto es algo no sé, alguna coincidencia, pero jamás. Dice la Biblia que maldijo. Amén. Y dice que cuando cantó el gallo, porque inmediatamente cantó el gallo, dice que él se fue y que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque sintió culpa, porque sabía que le había fallado a su amigo, porque sabía que le había fallado a Jesús, porque él había estado ahí cuando había alimentado un poco de gente, cuando había visto muchos milagros. Porque él había hablado con él muchas veces, porque él había pasado muchas noches con él hablando, porque él lo consideraba su amigo y que él lo había fallado. Y además de eso sabía que él era el Cristo, el que iba a resucitar, el que iba a hacer todo eso. Le había fallado al más grande de los grandes. Entonces su culpabilidad era grande. No era cualquier cosa, su culpabilidad era grande, era así de inmensa como el error que había cometido. Amén. Ya para terminar, hermanos, dice la Biblia que se encontraron cara a cara. Dice que dicen no, eso sí no lo sé, pero tal vez puede ser cierto. Dice que por cada vez que Pedro negó a Jesús, Jesús le preguntó que si lo amabas, que si lo amaba. ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos ha preguntado: ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Cuántos de pronto aquí tenemos ministerios rotos? Amén. Tenemos
vasos quebrantados, tenemos vidas de pronto que no están totalmente satisfechas, vidas que les falta como esa chispa de Dios, esa chispa divina, que nos falta algo. Y ese algo es enfrentarnos nuevamente con nuestra realidad y con nuestra culpabilidad y decirle: Señor, yo te he fallado, yo sé que te he fallado. Y si alguno, como dice nuestro pastor, si al menos a uno en esta mañana le sirve la palabra, yo con eso voy a estar contento. Amén. Porque a uno, al menos uno, Dios mío, si Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana de pedirle perdón, amén, de volver nuevamente a encaminar nuestros pasos, vamos a hacerlo. Amén. Hoy puede haber fiesta en el cielo, no por un pecador que se arrepiente, sino también por usted y por mí, que volvemos nuevamente a dejar esas culpas atrás, a decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que lo he hecho mal, pero hoy tengo una oportunidad. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo siempre he dicho que cada vez que nosotros tengamos una mañana es una oportunidad para agradecer y para acercarnos más a Dios. Hoy es una oportunidad. Hoy es una oportunidad, amigo que me escucha, hoy es una oportunidad para volver a Dios, para volver a Jesús. Amén. La Biblia es que si confesaremos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel. Nadie más usted va a encontrar como fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. Amén. Y por cuanto todos pecaron o todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia, por su amor. Ese amor inmerecido, eso que ni usted ni yo merecíamos, Dios lo hizo posible. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él estuvo y fue al Calvario y vertió su sangre por usted y por mí. Sus culpas, mis culpas, fueron lavadas en la cruz. Y usted y yo somos libres. Lo hemos cantado ahorita, lo cantó con todo el corazón. Somos libres para cantar, somos libres para danzar, somos libres para darle la gloria a Dios. Aleluya. Cuando nos miramos al espejo, a veces nos cuesta mirarnos al espejo, porque el mayor terror es enfrentarnos con nosotros mismos. Es enfrentarnos con nosotros mismos y que Él nos diga, ese yo nos dice: no, tú le has fallado, tú no eres digno. Dios ya no te ama, Jesús ya no te ama. Mentira, Jesús te ama. Jesús me ama todavía, así le hayamos fallado 1000 veces. Amén. Jesús te ama todavía. Jesús me ama todavía. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y usted va a inclinar un momento su cabeza. Y si usted está cargando alguna culpa, algún error, alguna cosa que haya hecho, aquí no venimos ni a juzgar, ni a tildar, ni a señalar, ni a tachar a nadie de pecador, ni de injusto, ni de nada. Dios nos libre de eso. Amén. Pero sí le estamos mostrando a alguien que murió en el Calvario, que murió por usted y por mí, que miró a Pedro no como su enemigo. ¿Y sabe por qué yo pienso que Pedro se entristeció? O ustedes también, yo creo que lo saben. Porque él sabía que le había fallado a Dios. Él lo sabía, que le había fallado a su mejor amigo. Y por un momento él pensó, yo creo, que lo vino a recriminar, o que le vino a sacar los trapitos al sol, como se dice. Esa no fue la enseñanza. Eso no fue. Lo que quiso hacer Jesús fue restituirlo
Todos saben qué pasaba con Pedro. La sombra de Pedro pasaba por algún enfermo y era sano. Su primera enseñanza se convirtieron 3,000. El postrer estrado de usted y de mí será mejor que el primero. Amén. Será mejor que el primero. Amén. Vamos a hacer una oración y usted va a cerrar sus ojos por un momento. Amén. Usted le va a decir al Señor con su corazón: Señor, perdóname. Yo sé que te he fallado. Yo sé que he cometido errores y horrores delante de ti, que he hecho cosas delante de ti que te han ofendido, que me han llenado hasta de vergüenza recordarlos, que no refrené mi boca, que he hecho cosas que a ti te han ofendido, de tal manera que yo me he sentido impuro e indigno. Y mi corazón hoy se siente afligido y cargado de tantas culpas. Pero hoy, por medio de tu palabra, yo sé, Señor, que tú me has perdonado. Yo sé que tú has llevado mis culpas allá en el Calvario, y que el veredicto hoy, por medio de tu sangre, en esta mañana, soy libre. Soy libre para ti. Soy libre para ti, Señor. Soy libre. Soy libre. Aleluya, aleluya.